Rafa, que venga y vamos a recibir al pastor Rafael Jiménez. Dios le bendiga, amén, esta mañana. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y vamos a entrar una alabanza? No sé, juntos para darle la gloria al Señor, amén. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mientras está esta adoración, hermano, pídele al Señor, háblame esta mañana. Tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Pedimos en tu presencia en este lugar que tú te muevas y prepares el corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor Jesucristo. Le voy a dejar que vaya conmigo en 1 Corintios 3. No sé, batallé mucho, hermano, toda la noche, de verdad, no pude dormir. La iglesia de ustedes es una iglesia muy bonita, un ejemplo para nosotros. Estamos agradecidos a Dios por permitirnos estar acá. Gracias por la vida de los pastores y cada uno de ustedes, y sobre todo, ¿verdad?, exponer la palabra de Dios, pues es un privilegio. Y de verdad, se lo digo honestamente, casi no puedo dormir. En la mañana me desperté temprano, como que, Señor, dame un mensaje, y el que le traigo, pues, es del Señor, amén, no lo tome personal, amén. No sé por qué, parece como que ya lo hubiera yo predicado aquí, y no sé, y digo, Señor, otra vez, ¿por qué? Pero no sé, no recuerdo, pero esta palabra Dios me la puso en el corazón para usted. Y sigue con su vista 1 Corintios 3. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Una vez más vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros, Padre, que tú en el propósito que tienes en esta hora, Señor, alimentes, nos lleves a esos pastos delicados, Señor, nos infundas aliento. Bendice la vida, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Usa mi vida, Señor, en esta mañana. Te pongo en tus manos, Señor, y cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale palmas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y reciba saludos de la hermana República de Oaxaca. Tiene una iglesia ahí que le espera, le ayuda, quesillo, chapulines y bloqueos. Gloria a Dios. Estamos ahí, hermano, ¿verdad? En la ciudad, gracias a Dios porque Alcance y Victoria es un ministerio muy especial. Amén. Y si usted está aquí, también es especial. En otro lugar no lo van a querer, más que en Alcance y Victoria. Y eso es bueno, porque Dios no se olvida de nosotros. Amén. No se olvida de nosotros. Y tiene un lugar en el cuerpo del Señor, en el edificio de Dios, un lugar para usted. Haya pasado drogas, no haya pasado drogas, haya tenido una adicción, no la haya tenido. La palabra de Dios nos habla que todos somos pecadores y por lo tanto en su momento fuimos destituidos de la gloria de Dios. Algunos están en el proceso de conocer a Cristo, algunos otros ya lo conocen y así es. Entonces Dios nos habla, nos alcanza y estamos aquí, amén. Algunos con profesión, algunos sin profesión, algunos hermanos sin sueños, sin planes, otros ya definiendo el plan que Dios le ha dado, algunos batallando, algunos tristes, pero gloria a Dios que Dios le ha dado a usted y a mí la oportunidad de estar en este lugar para aprender. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Mire, ¿usted a qué va a McDonald's? A comer. Una trío, papas, etc. ¿no? ¿Usted a qué va al cine? A ver una película. ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted a qué va a las tortillas? A comprar tortillas, kilo, 2 kilos, no sé cuánto come usted. Se ven muy alimentados. Pero ¿usted a qué viene a la iglesia? A aprender y a cambiar. Entonces, lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César. Usted viene aquí a darle gloria a Dios y venimos a eso, a cambiar. No venimos a qué moda, ahora qué moda están imponiendo los de la alabanza, los panderos y los hermanos, no. Venimos a aprender. A eso venimos. ¿Y quiénes han venido a aprender? Pues lo que no sabemos. Los que no estamos. Van a haber alguna persona, alguna gente, y sobre todo aquellos que pues pasaron una vida tremenda, difícil, que han de pensar en su momento: yo no soy digno de que el Señor me haya llamado porque no sé nada. Eso tú calificas. Porque el que sabe todo, pues dice, ¿qué necesita saber? Ya se hizo maestro él solo. Y mucha gente dice, ¿verdad? Yo no puedo hacer cosas, yo no estoy preparado, yo no sé hacer. Pues Dios te llamó para eso, para prepararte, precisamente. Y la persona que menos cree tener oportunidad, esa es la persona que Dios está esperando. Y ahora dice la palabra de Dios que Dios se exalta al humilde, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Al soberbio lo humilla.
Entonces necesitamos, aquí estamos muchos en diferente proceso, y entonces mucha gente necesita ser humillada por el Señor. Necesita ser como un barro, hecho a hacer otra vez, ¿verdad? Porque luego llegamos aquí, ¿no? Yo soy ahí en mi colonia, yo soy aquí, yo soy López, y somos de Abolengo, y cosas así, ¿verdad? Entonces, o yo canto bien suave, yo muevo ahí en mi colonia, y entonces aquí cuando venimos, Dios a esas personas regularmente las humilla. No es una humillación como a veces el ser humano lo hace, ¿verdad? Para lastimarnos, ¿no? Nos tiene que humillar para que seamos levantados como algo nuevo. Por eso nos miramos en el home y en la iglesia, gente que a veces es muy orgullosa, muy soberbia, y esa es la que más cosas le pasa. Se le poncha la llanta, presta a alguien, no le pagan, se sentó en la silla que ahorita tiene clavo, es la que se mueve, y cosas así, y uno dice, ¿por qué a mí me pasa eso? Y a veces las familias que traen una familia nueva, quisiéramos que no le toque ni el rayo de sol, porque pues hay un esfuerzo de traerlos, y por primera vez que vino mi esposo, por primera vez que vino mi esposa, y le tocó predicar al hermano que habla fuerte y eso, y están a veces las familias, por favor, que se quede más tiempo, y se mueve. No podemos evitar el proceso. Dios se tiene que humillar para levantar. Pero hay gente que ya viene humillada. Hay gente que ya viene humillada, que no se le necesita hablar mucho. Que solamente ya viene, Señor, ya no aguanto, yo quiero cambiar mi vida. Y Dios dice, yo te voy a levantar. Y hay dos formas, bueno, que puedo recordar ahorita que el Señor Jesucristo evangelizó. A Nicodemo lo evangelizó enseñándole, recordándole por la gracia, porque él vino y él preguntó, y el Señor le dijo, ¿verdad? Tú eres un maestro de la ley, ¿no sabes esto? Que hay que nacer de nuevo, Dios es espiritual. ¿No has leído? Y eso fue como la forma de que él le enseñó. Pero en el siguiente capítulo vemos a la mujer samaritana, que a ella se le recordó la ley, y le dice, ¿verdad? El Señor Jesús le dice, ven y llama a tu marido. ¿En qué estás pecando? ¿Cuál es la ley que estás infringiendo? Y a algunos les va a decir así, directo y a la cabeza, y que la mujer le dijo, Señor Jesucristo, llama a tu marido, dile que venga. Y ella, ¿verdad? Pues no tengo marido. Pues dice, has dicho bien porque has tenido 5 y ninguno de ellos es tu marido. Pero el Señor nunca lo va a hacer para hacerte sentir mal. Él lo va a hacer para demostrarte que Él tiene un propósito mejor para tu vida. Sí, amén. Entonces hay dos clases a veces de personas que vienen a la iglesia. Una persona que se siente mucho y una persona que siente nada. Pero Dios tiene un mensaje para ti esta mañana. ¿Amén? Yo sé que aquí hay gente que ahorita se está sintiendo mal, o sea, como diciendo, ya no aguanto, tiene un problema en su casa tal vez, y hay otra persona, ¿verdad?, que a lo mejor sigue teniendo problemas, pero viene con un pensamiento muy radical de su corazón. Ten paciencia con tu esposo, tu esposa, tus hijos, de aquellos que de repente, ¿verdad?, puedan sentir, ¿para qué me trajiste a este lugar? Yo no quería venir. Y cosas así. Ten paciencia, sigue orando. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, en 1 Corintios, el apóstol Pablo le hace una carta especialmente para esta iglesia. No sé qué tenga que ver. No sé qué tenga que ver. Ustedes desde aquí se ven bien bonitos. Se ven bien arreglados, bien bonitos, bien suaves. Hasta me quisiera venir para Nesa. Y se ven bien suaves, como que no rompen ningún plato.
Todos están entendiendo todos los mensajes, ya se quieren ir a un país, ya quieren una nación. Pero pues no sé, vamos a confiar en Dios y en su palabra. Amén. El apóstol Pablo está hablando en esta porción a Corintios. Y él les dice de una manera tan suave, porque sigue siendo, aunque es una exhortación, les dice bien suave. Hay gente que no lo capta, porque está acostumbrado toda su vida a hacer lo que quiere. Pero la gente que lo capta, la gente que entiende el mensaje, es la gente que está con atención y está buscando una solución. El apóstol Pablo le está hablando a esta gente porque se enteró, todo se sabe, y se enteró él de que había ciertas rencillas entre los hermanos. Pero si se ven bien suaves, pero hay rencillas, celos, contiendas, disensiones, pleitos. Y ya he hablado en esta iglesia de celos, no sé por qué otra vez, de celos, pero la otra vez recuerdo, ya estoy recordando, es que ya paso de los 40, recuerdo que más le hablé a los matrimonios. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, hay pleitos entre ustedes, ¿quién es quién? ¿Quién es quién y por qué? ¿Y por qué él y por qué el otro? Entonces llega un punto donde el apóstol Pablo les dice, cuiden, y ese es el punto central de este mensaje, cómo sobreedifican. Porque ya llegaron a un punto ustedes, ya llegaron a un punto muy importante, ya están aquí, están rayados, ya tienen una iglesia bonita, un edificio, cosa que algunos pastores no han logrado tener. Tienen sillas, tienen un bonito altar, una bonita alabanza, un bonito equipo, cosas que hay iglesias que no han logrado tener. Tienen talento, yo cada vez miro algo nuevo aquí en la iglesia. Cosas que pastores no han logrado tener y ustedes lo tienen. Tienen ministerios, tienen departamentos, tienen hogar de recuperación. Yo me admiro, están abriendo otros hogares. Y no todos pueden hacerlo, pero ustedes lo están haciendo, ustedes lo están logrando. Pero cuiden mucho cómo sobreedifican lo que ya está. Cuiden mucho cómo sobreedifican lo que ya está. El apóstol Pablo dice, él se nombra en esta porción como perito arquitecto. Perito arquitecto es alguien que se podía consultar para especializado en la materia y para arreglar conflictos. Y no solamente el apóstol Pablo pues tenía que ver en ese sentido como un líder, sino porque él fue un fundador y entonces en su momento tuvo que partir y dejó a Apolos y él tomó el cargo de pastor. Pero entonces ahí hubo ciertas cosas, en los crecimientos se da esto, porque al expandirse pues la autoridad, el liderazgo se extiende y se tiene que cuidar mucho el primer fundamento, se tiene que cuidar mucho la primera enseñanza para que eso continúe, porque es ponerle otro piso al primer piso, es ponerle otro piso al primer piso. Y esto nos da, hermano, a nosotros una visión más clara, porque no solamente se está edificando la iglesia, sino se está edificando su vida. Ahora usted podrá decir, estoy hablando ministerialmente de departamentos, de hogares de recuperación, ministerio, pero también usted sobreedifica su vida. Usted tiene que cuidar cómo edifica su vida. Tiene que cuidar cómo edifica su vida. Ahora, estos términos de edificación, bendición, salvación, justificación, redención y muchas cosas, estas palabras nada más las vamos a oír en la iglesia. Amén. No las vamos a oír en otro lado más que aquí son enseñadas. En la palabra de Dios son enseñadas. Y son palabras que empiezan a tener un significado para nosotros, una relación para nosotros en nuestra vida espiritual.
Y entonces empezamos a tener una visión más clara de cómo estamos creciendo nuestra vida. Yo le digo, somos, tal vez aquí, tal vez serán como unos más de 100, y para hacerlo malo, con 100, ahí bloqueamos una calle bien fácil. Pero el número no significa nada si ustedes no están haciendo nada. Entonces, es bueno saber, gloria a Dios, estamos en una iglesia muy bendecida, Nesa, y ya nada más con el nombre de Nesa pesa. No todos están haciendo algo. Rápidamente, el Señor sabe lo demás, pero rápidamente, ahorita podríamos saber, pastor, tráeme el libro de los diezmos, de Unidos Podemos, ¿verdad? De obediencia. Entonces, ahorita vamos a hablar de la edificación, de eso es el punto central, la edificación. No vamos a hablar de los héroes. ¿Cómo estamos sobre edificando? Mateo 16, 17, para ¿verdad? Darle un poquito de contexto. Y tal vez haya alguien que está comenzando a venir a la iglesia. ¿Cuántos tienen menos de un año de venir a la iglesia? Gloria a Dios. Y no importa que tengan 20, a lo mejor se quedaron en el año, como los que luego están en la prepa y se avientan como 20 años en primero. Ya es como mi tercera visita aquí y espero que no estés nada más ocupando una silla. Mateo 16, 17, 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Miren, esto es extraordinario, sobrenatural. Pedro era una persona que no tenía mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús le hace una pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro no tiene mucho. Pedro, a mí me gusta mucho la vida de Pedro porque parece del Congo, de alguien del Congo. Aferrado, no se puede decir terco. Y Pedro, pues, varias veces el Señor le llamó la atención fuerte. Amén. Y hasta llegó un momento donde le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, sí. Y así fue. Lloró amargamente, le dijo palabras que no tenía que decir, se arrepintió, y cuando regresó era otro Pedro. Y al final de la confirmación de su llamado, le dicen a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad? Pues apacienta las ovejas. Y ya era como el llamado: ahora te voy a encargar que tú cuides a los demás y los alimentes. Pero bueno, en este punto Pedro no tenía mucho conocimiento de Dios, pero tenía la revelación de Dios. Y tenemos nosotros esa ventaja cuando venimos a la iglesia: podemos tener revelación de Dios. La palabra es revelación de Dios, la oración es revelación de Dios, el ayuno es revelación de Dios. Y por eso dice el salmista que mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, porque en la calle no la vas a agarrar. Tienes que estar de alguna manera cerca de Dios para entonces, ¿verdad? Puede haber alguien en el home que ya tenga como 20,000 entradas y salidas. Puede haber alguien en la iglesia que esta sea su tercera, cuarta, quinta vez que viene a la iglesia, ¿verdad? Ya mejor hubiera sido pastor, pero pues otra vez ya está acá y se le da la oportunidad.
pero no pasa nada. No, sí pasa, pero ¿cómo le puedo explicar? Se tiene que tener otra vez, porque en una de esas, la palabra de Dios va a tocar su corazón, Él va a abrir su corazón y entonces va a entender. Y por eso usted ve mucha gente que entra y sale, y también que usted esté no significa mucho, sino los frutos que usted está dando, porque alguien que está siempre aquí son las sillas. Pero las sillas no tienen espíritu, las sillas no tienen alma, las sillas no van a ir a otra iglesia, no van a otra ciudad, pero usted sí. Amén. 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 Mire, esa bocina puede durar como, usted conoce a los de la alabanza, puede durar como unos 20 años, pero nunca va a crecer, siempre va a estar igual. Pero el Señor mira, pone sus ojos en usted y usted va a crecer. Usted tiene la posibilidad de crecer. Nosotros decimos amén. Entonces Pedro aquí le dice el Señor Jesús, no te lo reveló mi carne, nadie te dijo, nadie te lo dijo, ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. O sea, hay gente que aquí, si verdaderamente quiere crecer, tiene que esperar la revelación de Dios y Dios le va a hacer crecer, entender. Amén. Sobre el fundamento del Señor Jesucristo, Él está hablando que iba a levantar un edificio, la iglesia. Y sobre esa iglesia iba a edificar nuestras vidas, sobre esa verdad. Y entonces la iglesia es el lugar donde suceden los milagros. Entonces decimos amén. Porque el Señor lo está diciendo aquí. Sobre esa verdad, el Señor iba a tener una comunión desde los cielos con los que creyeran esa verdad. Que Él es el fundamento, la piedra angular. Él es la roca. Y ya miramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de quien edifica en la arena, quien edifica en la roca. Y si usted está edificando en Cristo, hermano, usted va a crecer. Usted va a crecer, usted va a crecer. Amén. Entonces, pues estamos hablando ahora de crecimiento. Estamos hablando de edificar, y edificar es crecer. Extenderse, ¿verdad? Es levantar. El crecimiento. Pero también se está hablando de sobreedificar, sobre lo que ya está edificado. Y entonces la gente viene a la iglesia. Y la gente empieza a ser enseñada en la Biblia, en la visión. Y tenemos manuales, tenemos planes. Y entonces la persona empieza a conocer el propósito para su vida. Amén. El propósito para su vida. Es el mismo propósito que tiene aún para nosotros, porque nosotros estamos en ese diseño, en ese propósito de Dios, el poder entender qué estamos haciendo aquí y qué vamos a hacer. Cada uno de los ministerios tiene un plan. ¿Cuánto decimos amén? Yo sé y conozco de alguna manera a Pastor Luis, y yo sé que desde planes se mira desde que uno entra por la puerta, ¿verdad? Que tiene hay diseño, hay orden, cada quien tiene su departamento y eso. Los ministerios tienen un plan y tienen un plano, y los edificios tienen planos, ¿verdad? De su ministerio, de lo que se está edificando, de lo que se va a hacer y de lo que y de la visión que que tenemos y hacia dónde vamos. ¿Cuánto decimos amén? No somos un ministerio improvisado, aunque a veces pareciera, hermano, que el Señor muchas veces nos mueve, ¿verdad?, en ciertas situaciones, pero tenemos una visión. ¿Cuánto decimos amén? Bueno, ya estamos en la iglesia, ya no estás en drogas, estás aprendiendo, pero ahora fíjate cómo sobreedificas. Amén. ¿Cómo sobreedificas? Y si entendemos, ¿verdad?, cuando escuchamos la palabra sobreedificar. Ya alguien ya plantó, ya alguien ya
está el fundamento, ya está. Tú solamente te tienes que preocupar por cómo sobreedificas, tanto en los departamentos, tu ministerio, pero también tu vida, cómo sobreedificas. Ya no hay otra verdad. El Señor se mostró como el único camino, como la única verdad y como la única vida. Amén. Ya no hay otra. A lo mejor vienes tú creías en Juan Diego y esas cosas, pero ya te das cuenta que no. Te vestías lindito, en diciembre y todo eso, y ya te diste cuenta que no. Y a lo mejor todavía tú estás batallando en eso. Pues conociendo la palabra de Dios te vas a ir dando cuenta, porque dijimos que la palabra de Dios es una revelación, ¿verdad? Una revelación. Te está quitando de alguna manera, ¿verdad?, el pensamiento que tú tenías, y te está revelando una verdad. Hay una diferencia de la realidad a la verdad. La realidad es lo que estamos viviendo, lo que hay, el problema que tú tienes. La verdad es lo que Dios quiere hacer. Porque muchos se quedan en la realidad. Es que mi esposo, mira, ¿qué no ves cómo está? Nunca va a cambiar. Es que mira, mi matrimonio ya no funciona. Mira. Lo estás viendo, es real. No funciona, mira, ya le hicimos el intento, ya nos fuimos a hacer una limpia, fuimos acá, fuimos allá. Yo estoy seguro que a lo mejor tenemos tierra panteonera, que alguien nos está trabajando. Porque escuchamos, ¿verdad? Desgraciadamente a veces escuchamos a la gente que no debemos escuchar. Y entonces eso lo tomamos como una realidad, pero no es la verdad. Porque la verdad dice la palabra de Dios que nos hará libres. Entonces, aquí es donde Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Mire, hermano, yo sé que no hay nadie aquí en este lugar que no entienda. Si verdaderamente quieres la verdad, la hay. Está en la palabra de Dios. Diferente es que muchas veces esa verdad no te guste. Ese es el problema tuyo. Pero si verdaderamente quieres que tu vida sea edificada, tu familia sea edificada, tu matrimonio sea edificado, tú seas edificado, busca la verdad y la vida. ¿Cuánto decimos amén? El hombre es muy, y más el mexicano, y yo creo que pues como Nesa va un día adelante, pues los de Nesa también. Justificaciones, no necesitamos consultar el Google, tenemos, nos sobra. ¿Cómo justificar una falla de nosotros o a quién echarle la culpa? ¿Ah? Y a veces evadimos la verdad, y bueno, nos queremos quedar con la realidad, lo que vemos con nuestros ojos. Pero eso no es el plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos hablando de edificación, estamos hablando de sobreedificar. Si el pastor quiere subir un piso más a este edificio, yo sé que varios de van a decir, no, yo sé hacerlo ya. Muchos grandes dicen, no, yo sé, yo construí edificios y cosas así. Pero le dará esa tarea. No, tiene que buscar a alguien certificado, alguien que sea especialista en eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver, ¿de cuántos son las varillas, el cimiento? ¿Va a soportar otro piso o no? ¿Y cómo sabe? Pues bueno, tiene que ir a los planos. Entonces, para nosotros en cierta manera, si tú quisieras verdaderamente entender mediante la gracia de Dios el plan que tú tienes que a fuerza ir al creador, al instructor, al arquitecto, porque Él tiene los planos. ¿Cuánto decimos amén? Entonces Él tiene los planos, y así es como nosotros vamos a entender qué hacer. Amén. Ninguno que está aquí, hermano, tiene las cosas ya aseguradas.
no todos se van a salvar, o no todos nos vamos a salvar. Un número no significa que ya todos entiendan y que hagan lo que tienen que hacer. Hay alguien que tal vez aquí sigue pecando. Hay alguien que aquí tal vez sigue pecando. Y no todos se van a salvar. No todos nos vamos a salvar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cuida cómo sobreedificas. Cuida cómo sobreedificas tu vida. Porque si tú no quieres al arquitecto de la salvación en tu vida, tú vas a agarrar y vas a hacer lo que tú quieras. Y tarde o temprano, eso se va a venir abajo. Si tú eres negligente con eso. Entonces, si alguien en esta mañana sigue errando, sigue pecando, está algo mal en su vida, pues tenemos que rectificar nuestro camino. Tenemos que rectificar nuestro camino. Isaías 55, 6 dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Qué significa eso? Hermano, no todo está acabado. Si usted está vivo, si usted está escuchando este mensaje y usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor, es el día de ponerse a cuentas con el Señor, porque todavía puede ser hallado. ¿Cuánto decimos amén? Esa es una noticia muy buena, extraordinaria para nosotros. Necesitamos a Dios para poder seguir edificando, porque Él es el arquitecto, el responsable y diseñador de esta obra. ¿Cuánto decimos amén? Téngame paciencia, hermano, porque yo a veces tengo el don de dormir a la gente. Téngame paciencia. Estamos aprendiendo. Es mejor despacio, ¿eh? Para que quede claro esta mañana. Porque una negligencia de un arquitecto, porque hay arquitectos negligentes, una variación de peso, una negligencia puede terminar con muchas vidas. Y usted puede terminar con la vida de su familia, usted puede terminar con la vida de su matrimonio, usted puede terminar con la vida de muchos por una pequeña negligencia. Entonces, es mejor ir entendiendo las cosas. Así es. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros decimos amén. Está simple, está sencillo entender las palabras de Dios aquí, en esta porción. Que el que está en el Señor lleva mucho fruto. Mucho. Evalúa tu vida y piensa en esta mañana si tú llevas fruto. Evalúa tu matrimonio en esta mañana y piensa si lleva fruto o siempre hay escasez. No me quiere, no me ama, no me dice, no me protege, y muchas cosas más. Eso no hay fruto. Porque el que tiene mucho fruto tiene que dar mucho fruto. ¿Cuánto decimos amén? Ahora,
el hecho que te lo esté diciendo en esta mañana no significa un señalamiento. Dios nos revela su palabra para ubicar nuestra vida y decir qué está pasando. Entonces ahí es donde el arquitecto ve que algo está fallando en la obra, algo está fallando en la sobreedificación, algo está fallando en la edificación de tu matrimonio, en la edificación de tu familia y en la edificación de tu vida. Y entonces Dios se ocupa de eso porque te está revelando a ti algo que está carente o que hay una carencia en nuestra vida. Y eso es bueno. Porque entonces, hermano, vuelvo a repetir, ¿a qué venimos? A aprender y a que la palabra de Dios nos revele y a cambiar. Entonces eso es bueno. McDonald's es más al rato, no sé a donde usted vaya, los tacos de canasta, no sé. Pero ahorita estamos agarrando instrucción. ¿Cuánto decimos amén? Agarrando instrucción. Porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Hay urgencia. El tiempo se está acabando. Y lo peor que puede pasar si Cristo viniera hoy, que usted no estuviera preparado. ¿Por qué? Nadie me dijo que tenía que edificar mi vida. Nadie me dijo que tenía yo que hacer esto. Nadie me dijo. Yo pensé que estando sentado ahí nada más ya. No, hoy puede pasar algo que entonces nuestra vida nos ponga a pensar, desgraciadamente, que el tiempo se nos está acabando, se nos está cortando. Y muchas veces podemos decir, tuviera la oportunidad de regresar, si pudiera. Hermano, el infierno está lleno de gente que ya se evangelizó. No hay ningún ignorante de Dios en el infierno. Y muchos de ellos, ¿verdad?, supieron en su tiempo la verdad, pero no quisieron. Entonces es muy importante que la palabra de Dios nos revele la situación de nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Salmos 127. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Mi pregunta en esta mañana es: ¿quién edifica tu casa? ¿Quién la edifica? ¿O nada más piensas que al venir a la iglesia ya es todo? No. Tu casa es donde tú habitas. Casa también habla de tu persona y del lugar donde estás. ¿Quién la edifica? O sea, ¿quién manda? ¿Quién manda en ese lugar? ¿Quién manda? ¿Quién dirige esa obra de tu casa? ¿Quién cuida ese lugar? ¿Quién crece ese lugar? Y miramos casas en ruinas. ¿Por qué? Porque el que sigue edificando es el hombre carnal. El hombre carnal. Y sigue edificando a base de golpes, sigue edificando a base de gritos, sigue edificando a base de groserías, sigue edificando a base de insultos, sigue edificando a base de muchas cosas. Mira, hermano, esta mañana con todo mi corazón te lo digo, no es señalamiento, porque yo ni los conozco, yo ya me voy a ver. Lo más triste es que tú regreses a tu casa y que no haya frutos. Aquí es suave. Yo siempre me gusta mucho la iglesia desde niño. Desde niño, la iglesia donde yo nací estaba a 2 cuadras y yo me iba a la iglesia como un refugio. Y no quería yo regresar a mi casa, porque ahí había insultos, había pobreza, había desánimo, había alcoholismo,
había heridas, no éramos una familia. No, yo cuando iba a la iglesia, pónganme a hacer algo aquí, hacía yo algo, y quería yo estar ahí porque sentía yo la presencia de Dios y me sentía amado ahí. Y muchas veces me decían, tú eres candil de la calle, oscuridad de tu casa, porque ahí sí vas a trapear, porque ahí sí vas a hacer esto. Y yo creo que más de uno aquí sí le dice, ay sí, ¿por qué vas allá? Y ahí sí bien te conocieran aquí en la casa, aquí ni barres, aquí ni trapeas, aquí ni lavas tus calcetines. Déjalo, o déjalo, porque aquí venimos a aprender para llevarnos de aquí a nuestra casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos va a moldear, nos va a enseñar, nos va a edificar, nos va a construir, nos va a levantar. Y es la única manera de llevar algo a nuestra casa. Pero sinceramente hay casas en ruinas. Hay casas, y es una tristeza. Matrimonios se están separando. Familias se están desintegrando. Porque nada más piensan que venir a la iglesia es ya aquí nada más. No, hermano, también te edificas en tu casa. También es en tu casa. Hay veces que los papás vienen a la iglesia, pastor, quiero hablar con usted, o líder, quiero hablar con usted. ¿Por qué le dieron la oportunidad a mi hijo que está en la alabanza si ahí en mi casa ni me obedece? Mira, hermano, Dios nos da oportunidades. Tenemos que dejar y permitir que Dios nos enseñe. Nadie va a cambiar a nadie. Por más que te hagas cirugías, por más que te pintes el cabello de güero, por más que te pongas uñas no sé cómo se llama esa película de que le salen así. Polvo, quién sabe. Yo soy de la pantalla rosa para atrás. Tú no vas a cambiar a tu esposo, ni aunque tú vayas al gimnasio y pongas a dieta y te alinees las cejas. Tú no vas a cambiar a tu esposa. Lo voy a llevar a la iglesia para convertirlo. Lo voy a evangelizar. No. En Corintios le está diciendo el apóstol Pablo que el Señor es el que da el crecimiento. ¿Pero dónde? ¿En tu casa? ¿A control remoto viendo enlace? No. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dáselo al Señor Jesucristo. Porque ya viniendo a la iglesia ya es un paso de fe. Aguantando las 3 horas que voy a predicar ya es un paso de fe. El dolor de columna. Y luego quien te tocó al lado. Yo sé que más de uno está sufriendo ahorita porque no puede ver su WhatsApp, su Facebook, tiene malilla. Es sorprendente, me da gusto que nadie, bueno, por lo menos ahorita no lo debe ser. Y al venir aquí, usted empieza a tener una vida de iglesia. No es como a donde íbamos antes. Bueno, no sé a dónde iba antes usted, pero no es como antes. El pecho, sentado, no se hablaba con nadie y se iba. No, aquí vamos a tener que tener, ¿verdad?, comunión entre nosotros. Amar al que está al lado, al que solamente dijeron el pastor lo ama a Dios y el pastor. Aguantar su pesadez, que cuando habla escupe. A la hermana del talento, que no le gusta nada, que ora porque así el arroz y que ora porque así es. No es personal. A ver, al hermano que se está quejando toda la vida, que nunca, al que siempre anda pidiendo prestado, todos ya en la iglesia ya les pidió prestado.
estar parados. Y siéntate, y párate, y siéntate, y párate, y aplaude. Y yo sé que cuando llegamos a la iglesia, digo, ¿a dónde me vine a meter? Este es el proceso, o parte del proceso. Ya le voy a decir que más. A mí todavía me faltan 3 horas. Dije, mi pastor, vine de tan lejos para irme rápido. Necesitamos a Dios, lo entiendas o no lo entiendas, quieras o no quieras, necesitamos a Dios para que edifique nuestra vida. Pero eso es lo extraordinario, que vamos a crecer. Tú te miras y a lo mejor dices, ¿yo qué puede salir algo bueno de mí? Claro que sí. Solamente es que le creas al Señor y empieces a edificar tu vida. Primera de Corintios 3, versículo 18, nuevamente, pero no lo hemos leído, dice, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Usted tiene otra versión. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea el presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Mira, hermano, todos vamos a dar cuentas de nosotros. Cada quien, la salvación es personal, no es en grupo. Es personal. El pastor va a dar cuentas de su salvación, yo voy a dar cuenta de mi salvación, es personal. El problema es el siguiente. No es que nos hagamos de la vista gorda. A veces ni sabemos, estamos enfocados en otras cosas. Ya usted ya está aquí, usted conoce cómo llegar a la iglesia, en algún momento se le trajo, se le dio ray, ya sabe cómo llegar. A veces los hermanos de Orón, allá en Oaxaca, se salen y luego llegan a donde sabe que uno vive. Ay, no, por favor. Oye, hermano, ¿tú sabes cómo te saliste? ¿Ya sabes dónde está? Llega. No se tenía en el lugar, pero llega. Llega ahí. Muchos llegan. Lo que le quiero dar a entender es que no toda la vida, no todo el tiempo le van a estar dando el rayo. Ya sabe el camino, ahora edifique su vida. Y cada quien va a dar cuentas de su salvación y de su vida. Amén. Amén. Y no voy muy lejos, los papás. ¿Cuántos son papás? Bueno, sus hijos. Ustedes son hijos espirituales también. Sus hijos. Ya sabe uno, y lo debe de tener bien claro el papá. ¿A qué horas llegas? ¿Cómo llegas? ¿Por qué? Porque los vistes crecer desde pequeños. No te van a engañar. Y tú muchas veces le dices a tus hijos, oye hijo, yo no nací ayer, yo también fui joven. Y malo, por cierto. Entonces yo ya sé de qué se trata esto. Oye hijo, ¿qué estás haciendo? Y usted le pide ciertas tareas, ¿verdad que sí? Acomódame tu cama. Esto en orden, aquello en orden. A veces el error entre nosotros, como padres, y en la iglesia y en el home, es la palabra maña. Porque la maña es saber de qué manera hago y aparento, pero no lo soy. Y ponemos una cara así de piedad, y una cara espiritual, de obediencia, y de tercer cielo, y de casi
nadie a sí mismo. Mira, hermano, hay gente que tal vez dice, y su carácter es así, ya póngame a mí, ya póngame a mí, ya estoy listo. Si no se te da todavía, es porque todavía no es de Dios. Y a veces el que menos espera es el que, vámonos, ya estás listo. ¿Qué? Sí, ya estás listo. Porque es el tiempo de Dios, cuando decimos amén. Entonces no se preocupe, pero sí ocúpese de aprender. No necesita usted ser líder o necesita ser un pastor para aprender de la palabra de Dios, ¿no? Esa es obligación de todos, que conozcan la verdad, porque la verdad les hará libres. Libres para poder ser salvos y libres para poder desarrollar el ministerio que tiene usted. Y usted dirá, yo no soy ningún ministerio. ¿Cómo que no? Usted tiene ministerio de hijo, de padre o de algo. O sea, responsabilidad. Y claro que la palabra de Dios nos enseña, porque está edificando nuestra vida para poder ser lo que no sabíamos o lo que ignorábamos ser. No hay escuela para padres, no hay escuela para esposos. Hay una palabra que nos dice cómo y nos rige cómo debemos de ser. Y así es como nos enseña. Amén. Ahora, usted fue hijo, fue hija, por los que son jóvenes ahorita, hay una generación que ya dice, ya están anticuados ellos. Y hay gente que también dice, ellos son los que están aquí, ay sí, muchos se creen y todo eso. Porque hay gente que batalla mucho y le gusta todavía la diversión. Y venir a la iglesia, se tuercen. Porque no se le está diciendo nada más que se ordene. Y no nada más a usted, sino también a mí. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda en eso. ¿Por qué? Porque en dado momento se va a mirar el resultado de lo que nosotros queremos, hacemos. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, al rato vamos a venir diferentes. Entonces, hermano del hogar de rehabilitación, no se engañe a sí mismo. Edifique su vida, hermano de la iglesia, no se engañe a sí mismo, edifique su vida. No ponga sus ojos en el de al lado, ponga sus ojos en Jesús. Cada quien corra su propia carrera. A veces por mirar al otro tropieza, o a veces por mirar al otro se cansa, o a veces por mirar al otro se distrae. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando uno sube a los aviones, le dicen lo de la mascarilla, ¿no? Y le dicen, si hay una descompensación del oxígeno, va a caer una mascarilla de este lugar. Y entonces, si hay un niño viajando con usted, primero póngase usted la mascarilla y después al niño. Es vital que usted primero lo ponga, tenga el control y así pueda ayudar a alguien más. Amén. Un cielo no puede guiar a otro cielo. Entonces necesitamos edificar nuestra vida. Amén. Muy rápido, explicamos ahorita. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Habrá alguien aquí que no tenga corazón? Todos tenemos corazón. Cuidado con el corazón. Mire, hay luchas, yo he aprendido que hay luchas difíciles. Las externas son luchas muy difíciles y que aprendemos y Dios nos enseña, pero hay luchas muy peligrosas que son las internas. Por eso a veces miramos y hemos escuchado noticias, tal vez usted ha estado cerca de personas que no dan evidencias de que se están drogando, que no dan evidencias de que está deprimido y de repente toman una salida falsa. ¿Por qué? No vimos. Porque la palabra de Dios dice que es engañoso el corazón. El corazón, si no está sometido a Dios, por eso la palabra de Dios nos enseña, nos edifica, que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma
y todas nuestras fuerzas. Porque estas 4 áreas son peligrosas si no están sujetas a Dios. Y el corazón, dice, es engañoso y perverso. No se mira que somos sicarios, pero hay muchos que con la mirada están descuartizando al hermano. ¿Y dónde nace? En el corazón, sube a la mente y termina en un acto. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ves? ¿Cómo edificamos? Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti. Hermano, usted tal vez, yo no sabía qué iba a pasar en mi vida, pero conocí los planes de Dios y son mejores. Son mejores. Siempre, nunca le vamos a ganar a Dios. Siempre los planes de Dios van a ser mejores. Más le decimos amén. Solamente lo que busca Dios es que usted esté de acuerdo con el arquitecto, con Él, para que Él le enseñe cuál es el plan de su vida. Hermano, si usted nació, no es casualidad que usted haya nacido. Sí ha tenido fallas, sí ha tenido errores, fue lastimado de niño, fue lastimado en su vida, está herido, pero el Señor quiere cambiar todo eso. Y usted no está aquí por error, nadie está aquí por error. A pesar de la vida que haya pasado o llevado, no está por error. Dios tiene un plan para su vida. Solamente hay que saber cuál es ese plan. Amén. Dios da el crecimiento sobre lo que es nacido de nuevo. Ya vamos a aterrizar. Amén. Bueno, tal vez pueda haber alguien aquí y diga: ¿cómo voy a edificar mi vida? Primero algo tiene que tener usted. Y lo primero que tiene que pasar en su vida es que usted haya nacido de nuevo. Porque no se va a construir sobre ruinas. Marcos 2:22 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, para empezar a edificar, usted va a tener, para que Dios empiece a edificar su vida, usted va a tener que tener primeramente ser nacido de nuevo. Amén. Y por eso hay mucha gente en la iglesia, en el home, que no ha nacido de nuevo. Y por eso batalla en poder entender las cosas. Porque hasta el día que se dé la oportunidad del Señor nacer de nuevo, es el día que va a disponer: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios va a empezar a edificar su verdad sobre usted. Nosotros decimos amén. Es la diferencia. Hasta que ese hombre no deje su pasado, hasta que ese hombre no deje sus pensamientos, hasta que ese hombre o mujer no deje su modo de pensar, Dios no va a poder edificar sobre él. Y a pesar de que haya llanto, tristeza, lágrimas, necesidad verdadera en su familia y en usted, si usted no nace de nuevo, si usted verdaderamente no le entrega su vida a Cristo, Dios no va a empezar a construir sobre usted, a edificar. Bueno, ya nací de nuevo. ¿Qué más? Tener el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu de Dios, Lucas 12:12 dice que el Espíritu de Dios nos va a enseñar. Bueno, en ese momento está dando un ejemplo, que el Espíritu de Dios les iba a decir qué es lo que tenían que hacer y decir. Hay mucho que estudiar del Espíritu de Dios. Por eso una persona que nace de nuevo recibe el Espíritu de Dios. Es como cuando antes de convertirme, de entregar mi vida a Cristo, me decían: lee la Biblia. Pero no trae dibujos. Lee la Biblia. Hay muchas letras. ¿Y por dónde empiezo? Y aún una persona que no ha entregado su vida a Cristo y leer la Biblia, la palabra de Dios dice que es útil y es lámpara, le va a alumbrar y le va a conducir al camino a la salvación. Amén. Amén. Pero sinceramente muchos de nosotros leíamos el TV y novelas, leíamos
Sensacional de Traileros, podíamos pasar leyendo el libro Pasional, hasta leíamos revistas de anuncios, todos nos aventábamos, pero la Biblia, y luego llegamos y ponemos la Biblia que detenga el librero. Ustedes no, allá en Oaxaca sí. Es lo que menos se lee. Podemos pasar tiempo en la televisión. Muchos de ustedes llegan, estoy seguro, porque así lo hacía yo, acaba el servicio, los zapatos, y todos peleándose el control. No, ustedes no. Es que ustedes son santos. Déjale a tu papá el control. Los niños peleando a su papá el control. Y ya por eso ya el papá ya se compra su televisión aparte. No pelean. Y una televisión en la cocina, otra televisión en el baño. Hay gente que tiene así de televisión. El espíritu está en la palabra de Dios y el espíritu tiene vida. Espíritu significa vida. Y si es el espíritu de Dios, es el espíritu de vida. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, ya soy salvo, ya he nacido de nuevo y el espíritu me va a decir qué hacer. No te agüites. Yo sé que al principio era yo, que vine a hacer aquí, yo no entiendo nada, que Pablo, que Pedro, ¿y quiénes son esos? Pero el Espíritu a su tiempo te va a ir dando conocimiento. Amén. Dice Filipenses 2:13 que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13. ¿Sabes qué? El Señor produce el querer como el hacer. Significa, tú no sabes qué hacer y ni tienes a veces ni la voluntad de hacerlo, pero el Espíritu produce en ti las ganas de querer y saber qué hacer. ¿Cuánto decimos amén? Y esto es simple en muchas cosas. Yo cuando pasaba por la iglesia, bueno, aquí no está la puerta de la calle, pero yo pasaba cuando era cristiano, molestar a los cristianos. Hay gente que les gustaba. Te echabas a correr. Y yo pasaba por la iglesia y decía, la iglesia es para los abuelitos. Porque a mí me gustaba mucho bailar. Decía, yo nunca voy a estar sentado ahí. Y luego me burlaba de los cristianos. Pero hasta que el Señor trató con mi vacío, y ni cuenta me di, de veras, o sea, si yo te puedo explicar, porque yo decía, no, yo nunca voy a estar ahí abajo, yo en la area, decía, cobres. ¿Cómo me voy a ver yo cantando la area? Yo nací en una iglesia de que se cantaban himnos. No, pues mucho más, muy solemnes. Santo, santo, santo. Y yo pasaba. No sé cómo fue. Los jóvenes me llamaron una vez. Mi vida estaba arruinada, pero ya ves que el orgullo nos levanta. Y los jóvenes fueron. ¿Hayan aquí? Los de 40 también se vale que digan. Y un día estaba en una universidad, en la prepa, y fueron los jóvenes por mí, en mi cumpleaños. Y me jalaron, y eso a mí me dijo, esto es una familia. Y así me empezaron a jalar a la iglesia. Y yo empecé entonces a dar pasos pequeños de fe, pasos pequeños de fe. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo a la
de estar allá afuera, se me fueron. Porque cuando el Señor te muestra su camino y trata con tu corazón, tú dices, esto es lo que andaban buscando. No lo encuentras en ningún lado. Y el Señor empezó a tratar con mi necesidad y empezó a tratar con mis heridas. Y yo sentía, ¿quién le dijo a Dios? Lo que yo necesitaba en mi corazón, ¿quién se lo dijo? Y luego, al principio, cuando era el llamado, me decían, cásate. Y yo, no. Y sentía, no me obliguen a pasar. No voy a pasar. Pero yo escuchaba que decían en el llamado, donde tú estés, entrega tu vida a Cristo. Entonces, de una vez, estando en mi casa solo, porque yo me quedé mucho tiempo solo en mi juventud, mis hermanos emigraron, mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba solo. Me puse a chillar y ahí le dije, Dios, entrego mi vida a ti. Primero de junio. Y ahí nací de nuevo. Nací de nuevo. ¿Te das cuenta que a veces luchas con las personas, con la iglesia, con tu propia familia? Nadie me va a cambiar, yo no quiero cambiar. No te pedí nacer. Y luego venimos y escuchas, Dios dio su vida por ti. Dios, yo no te pedí que me salvaras. ¿Sabes? En la Biblia dice que el Señor nos amó primero. O sea, quieras o no quieras, aunque tú no se lo hayas pedido, el Señor murió por ti. Y cuando te das cuenta, ahí está el Señor para ti. Así es. Gloria a Dios. Si hubiera sido por obras nuestras, si hubiera sido por cosas nuestras, hubiera habido, si de por sí se llevó al Señor a la cruz del Calvario, pero era parte de la salvación. Pero el Señor, en su infinito amor, dice, no, tú no me pediste que yo diera mi vida por ti y que te amara, porque yo te amé primero. Ven. El Señor nos va a enseñar qué hacer. El Señor produce el querer como el hacer. Proverbios 4:27 dice, ya estando aquí, no te apartes del bien, sino apártate del mal. ¿Ven? El Señor te da discernimiento. Ya los niños tienen discernimiento. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? No vengas, aunque a veces sabemos ya que te van a decir, pastor, ¿es bueno bailar? Pastor, a ver si le puedo cantar que sí. Ya sabes, ya tu espíritu, el espíritu de Dios ya está ahí. No. Bueno, voy a preguntar por si sí. No. Pastor, ¿se pueden tener dos novias? No, es que mi corazón es grande. Pastor, ¿no puedo pegar a mi mujer? Es que necesita corrección. Muchas veces antes ya sabemos que no. Porque el Espíritu te redarguye, te dice, pero a veces uno es. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a no apartarnos del bien, pero sí del mal. Amén, ya estamos en eso. ¿Ven? Ya estamos en eso, nuestro crecimiento. Algunos van por ahí apenas, algunos ya van más adelante. Ahora, ¿qué más? El Señor da dones espirituales, cosas que hacer. ¿En qué voy a servir? ¿Qué es? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es lo que tú me llamaste a hacer? Romanos 12, 6, 8. Dice que el Señor dio dones a muchos y diferentes dones. Así que no todos tienen los mismos dones. ¿Ven? No todos tienen los mismos dones.
Hay unos que son procesos para nosotros. Amén. Hay unos que posiblemente entienden unas cosas y otros que no, pero no todos tienen los mismos dones. Pero sí tenemos que practicarlos. Sí tenemos que practicarlos. Dice la palabra de Dios: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud, con disposición. El que hace misericordia, con alegría. Amén. O sea, en pocas palabras, el Señor ocupa a todos. Y a todos les ha dado dones y ministerio. O sea, algo que hacer para seguir edificando este lugar y seguir edificándose usted en su casa, edificándose usted en su familia y edificándose usted en su vida personal. ¿Amén? No como el chinito mirando nada más, no. Usted tiene que poner en práctica los dones que Dios le da. Yo no sabía que tenía yo dones, porque yo decía, ya venía yo dañado y decía yo, nos enseñan algo ¿verdad? Al inicio, tal vez usted no. Yo aprendí que yo era un inútil, yo no servía para nada, puro 5 sacaba, ¿verdad? Y a veces hasta 2.5 que sube a 3. Y sí hay gente muy inteligente, gente que tiene todo. Yo decía, ¿por qué? Y luego, ya saben, ¿no? La lloradera. ¿Por qué nací en una familia pobre? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací güero? ¿Por qué no nací con ojos azules? ¿Por qué no nací flaco? Bueno, sí nací flaco, ya en el camino que es así. ¿Por qué no soy así? Yo no quería unos papás así. Y muchas cosas que estamos inconformes. No sé si aquí ya conté una reflexión que leí una vez. De una familia eran 2 hermanas. Una de ellas, como sus papás, güeritos, rubios, pero una de las hijas nació morenita. Y entonces, cuando ella era niña, tal vez usted ya lo leyó, cuando era niña, dice que ella oraba. Y un día triste, porque pues se miraba la diferencia. Y un día triste le dijo a Dios, Dios, voy a ayunar hoy en este día y quiero que mañana nazca yo buena. Porque pues no me gusta, yo quiero ser como mis papás. Yo quiero ser así. Y despertó en la mañana y cuando fue al espejo, nada había cambiado. Ella siguió adelante en su fe. Y cuando ya llegó a la edad de joven, se metió al ministerio de evangelismo y de misioneros. Y fue mandada, de misionera fue mandada a una parte de Asia. Y cuando llegó a esa parte de Asia, ella se enteró que había un lugar donde vendían a las niñas. Y entonces ella sintió carga por ir y alcanzar la vida de ese lugar. Y le dijeron, no te puedes meter ahí, porque automáticamente en ese lugar te van a matar. Te van a matar ahí. No puedes, nadie ha podido salir de ahí vivo, nadie ha podido lograr entrar. Pero ella sentía fuerte ese llamado. Le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero entrar a ese lugar a salvar a esas niñas que están siendo vendidas. Ella se vistió como la gente de ahí y solamente pudo entrar y alcanzar a esas niñas por su aspecto físico, porque ella era parecida a la gente de ese lugar. Hay veces que tú dices, yo no tengo propósito, ¿para qué sirvo? Y a veces tú rechazas lo que Dios te dio, no sabiendo que vas a ser preparado
para un día Dios te va a usar como eres y va a ser útil para alcanzar algo de tu llamado en el futuro. Solamente que no lo sabes. Muchos de los hombres del home y los pastores que están ahorita pueden decir, o alguien se puede sentir, es que tú no sabes qué vida llevé antes, pero eso fue parte. Dios no lo que quiso así, pero Dios tiene la soberanía de poder usar las cosas para después convertirlas en bendición. Amén. Y por eso es que los pastores, ¿verdad?, que ahorita están pastoreando, que están al frente de las obras, que están al frente de una situación, pueden entender a la gente, pueden entender más a la gente de donde ellos Dios los rescató. Y tal vez en su momento ellos no entendían por qué Dios me llevó a vivir una vida así. Pero todo cambia en el momento que Cristo llega a tu corazón. Y Dios te empieza a dar una edificación a tu vida. Dios empieza a dar una visión a tu vida. Dios empieza a dar, hermano, un plan a tu vida. Y entonces te das cuenta que todo lo que pasó, que todo lo que ocurrió, todas las cosas te han ayudado a bien. Empiezas a ser edificado, empiezas a ser bendecido, empiezas a ser usado, empiezas a entender muchas cosas, y empiezas a tener una utilidad en tu vida. Y entonces ahora empiezas a entender por qué Dios hizo que muchas veces pasaras cosas de esa magnitud, y ahora estás en un punto donde Dios tiene el control de tu vida y estás en el punto donde Dios te quiere. Amén. Solamente de esa manera. Vemos edificios muy bonitos, pero en su momento comenzaron por algo. Todavía no está terminado tu diseño, pero gloria a Dios que Dios ya comenzó la obra. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Tenemos que crecer en los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Pero no vamos a ir para allá. Usted ya lo puede ver después. Quiero que vayamos a Mateo 25. Y con esto concluimos. Yo cuando llegué al ministerio de Cáncer Victoria, yo me identifico con Pastor Luis, porque nosotros somos tranquilos. Yo soy de la región Puebla, Oaxaca, mi pastor regional es ya estuve aquí. Y cuando yo empecé a ir, me empezaron a llevar y a estar en lugares, Dios te empieza a promocionar y te empieza a empezar a diseñar para estar ahí. Y me dijeron que querían, tenía yo el llamado del pastor y de Alcance Victoria. Y yo me tomaba las fotos con ellos, todos barbones, puedo decir, bigotones. Y yo oaxaqueño, chapulín y gordito. Y siempre me decían, ¿y tú qué? Me acuerdo una vez que fuimos a pedir bendición al mercado. Iba yo con mi hermano tatuado. Y fuimos a pedir bendición a la central. Y yo con él, cuando llegué al ministerio. Y ya, pues, vivimos aquí, en una casa de rehabilitación. No sé si todos tengan así su voz, pero y la gente se quedaba viendo, sí, ya le voy a dar. Y así con sus brazos. Y a mí me miraban y me decían, pero tú no, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? No, pues yo, lo único que tengo tatuado es la inyección de poliomielitis. Es lo único que tengo marcado aquí. Y entonces tú llegas al ministerio y dices, va a haber muchas generaciones que no necesitaron pasar drogas. Y ojalá nunca las pasen. Pero no significa que no sean pecadores. O seamos pecadores. Solamente que la adicción es el resultado también del pecado. Y entonces
yo quisiera, y le he pedido mucho a Dios, Dios, dame siempre casar. ¡Ey! ¡Ey! Así de las fieras. El Señor me dice, no. Yo no sé, tal vez si puedo definir algo, es que Dios me usa mucho para hablar a la familia. Y entonces dice, no, tú eres así de ese es tu don. Pero yo quiero ser bigotón, intenté dejarme la barba, me da una alergia. Yo quiero ser así como ellos. Va a haber gente aquí en la iglesia que no tiene que ser como los demás. Simplemente Dios tiene un llamado para tu vida. Y tenemos que ser familia, home, iglesia. Hay gente que no está sentada ahí de la iglesia, pero ahí debería de estar. Ahí debería de estar. Son tesoros que Bueno, voy a terminar con esto. Ahora sí. Mateo 25, 24. Tenga cuidado con esto. Ya lo ha leído usted, la parábola de los talentos. Pero hay un hombre que dice así. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, ¿sabes qué me reveló Dios en estos versículos una vez? Porque yo no lo entendía. Yo decía, bueno, Dios, ¿por qué le quitaste? ¿Por qué? Y Dios me reveló algo. Hay gente que no se preocupa por edificar su vida. Él dijo: tú eres así. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no es así. Sin embargo, él creyó toda su vida que Dios era así. Hay gente que va a ser juzgada por lo que cree. Si tú toda la vida te pasas diciendo, creyendo que Dios es de una manera, de esa forma vas a ser juzgado o juzgado. Este hombre no cuidó su edificación. Si hubiera edificado su vida, hubiera multiplicado sus talentos. De eso se trata la edificación. Entonces él dijo: Señor, yo te conozco. Hay que tener cuidado de lo que creemos. Y yo sé que tú eres así. Y tú pides donde no das. Así no es Dios. Pero él creyó que así era. Toda su vida pensó que así era Dios. Entonces, en esta parábola se le dice: bueno, yo no puedo cambiar tu forma de creer. Si tú no creíste en lo que se te dio, vas a ser juzgado en lo que tú creíste. Y si toda la vida te la pasas pensando que tú no tienes nada que ver con Dios, así te vas a quedar. Lo que tú siembres, eso vas a cegar. O sea, cada quien está en el lugar que quiere estar. Dios no quiere que tengas un matrimonio que sea infeliz, pero tú lo quieres así. Dios no quiere que tu familia esté dividida y siempre en pleitos, pero tú lo quieres así. Dios no quiere que tu vida siempre ande en depresión
y buscando cómo saciar la ansiedad por medio de una adicción, pero tú lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque no te has dado la oportunidad o el tiempo de edificar tu vida. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nadie está aquí a la fuerza. Nadie. Nadie está a la fuerza aquí. Yo no estoy a la fuerza aquí. Ya a estas alturas ser pastor ya cuesta bastante, hermano. A veces y muchas veces tienes que poner tú. Muchos me han dicho, dice mi familia, ¿y ahí te pagan? O tu familia te ha de decir, oye, aquí estás todo el día parado de viernes y te pagan. ¿Cuánto te pagan? Una vez así me dijeron, invité a un amigo y me dijo, oye, ¿cuánto pagan por estar ahí en la puerta? No. Al contrario, hermano, se necesita papel de baño. Hermano, una escoba. Se necesita eso. Mucha de su familia es alcance y victoria, amén. Porque en otros lugares, pues sí, tienen muchas bendiciones y les pagan las vacaciones. No digo que no seamos bendecidos, porque somos bendecidos, pero no somos asalariados. Hay una forma, ¿verdad?, como el ministerio trabaja. Y tu vida también. Si tú andas batallando, ya se te dijo, no andes con esa persona que no te conviene. Te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu abuelita, te lo dijo el vecino, te lo dijo el pastor, te lo dijo, todo el mundo te lo dijo. No, ya tengo mi corazón. Bueno, ya estamos aquí. Dios me rechaza, no te rechaza. La palabra de Dios nos previene, pero la palabra de Dios también nos restaura. Ya estás aquí, ya la regamos, ya la regaste, pues Dios te está dando la oportunidad de enderezar tu vida. Ya lo elegiste, de modo, solamente ya lo elegiste, pero es que porque cuando estamos enamorados presentamos la mejor cara. Y le robamos a la madre el monedero y de donde agarramos. Y ya cuando nos conocemos bien, es que tú no eras así. Hay matrimonios que a lo mejor te sientes vacío, te sientes vacía. Estás batallando porque a lo mejor dices, ¿cómo le digo? ¿Cómo hago? Eso se me está yendo de las manos. Quiero decirte que todo tiene su fricción. A veces nos cansamos, pero si Dios no edifica nuestra vida, no tenemos nada seguro. Dios te puede devolver el amor hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia tu casa, hacia tu llamado. Tal vez puede haber alguien que diga, este día yo voy a renunciar a mi ministerio. Este día yo voy a renunciar a la iglesia. O puede haber alguien que esté en el home y diga, hoy me voy. Mira, hermano, somos una familia, no importa que llores en el altar, no importa. Yo miré la cara de una varón ahorita y dije, Señor, tócalo, ministralo. Se vale llorar. Se vale reconocer que no podemos solos. A veces somos tan orgullosos y está el conflicto en nuestra casa que decimos, es que si yo le digo a mi esposa que necesito ayuda, se va a burlar de mí. Y es que a veces jugamos pesado, entre parejas jugamos pesado, nos decimos
verdades y después pasa a otro término y no sabemos que ya estamos heridos. Aunque digamos, es que yo digo de cariño gordo, a veces tú no sabes si eso causa un efecto. Es que no sabes hacer las cosas. Las comparaciones. Mira cómo tu primo Juan sí es responsable. Mira cómo la tía Laura sí tiene bien limpia su casa. Y en los hijos, ¿por qué no fuiste como tu primo que sacó puro 10? Eres un burro. Nadie va a venir a edificar tu casa. Nadie va a venir a edificar tu matrimonio. Tú eres el responsable de edificar la vida de tu pareja y de edificar tu vida y de edificar el corazón, el alma y el espíritu de tu casa. Si Dios está contigo, el Señor lo va a hacer. Tenemos que cambiar muchas veces nuestra mentalidad y aceptar: la regué, la verdad me equivoqué. Pedir perdón es malo, no es malo, no muestra debilidad, al contrario, corrección de Dios en tu vida. Muestra corrección de Dios en tu vida. Nadie de parte de Dios está diseñado para ser infeliz. Todos estamos diseñados de parte de Dios. Sí va a haber sufrimiento, pero va a ser un sufrimiento con contentamiento. Y en esta mañana, yo nada más de parte del Señor te digo: soporta, sigue orando, sigue buscando y edificando tu vida. Un día vas a mirar el resultado de lo que tú tanto has orado en el Señor. Ten paciencia con ese varón, ten paciencia con esa mujer, ten paciencia con tus hijos, ten paciencia contigo mismo, porque a veces tú no te aguantas. Ten paciencia. Levanta las manos a tus pastores, porque si no levantas las manos también del liderazgo y de los pastores, se acaba el ministerio. Y tenemos que seguir adelante. Amén. Ponte de pie en esta